Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo espacio en streaming. Yo soy Sandra Carvajal, subdirectora de dinero.com y esto es Al Tablero. Hoy vamos a hablar, después de 6 años del caso de Interbolsa, vamos a hablar de las lecciones que nos dejó este caso. Vamos a hablar sobre todas esas cosas que aprendimos como país y lo que está pasando en la actualidad con este caso. Y para esto quisimos invitar a un par de expertos en el tema, unas personas que estuvieron justamente en el corazón de la investigación de lo que pasó en Interbolsa. Ellos son profesores de la Universidad de Externado y a esta hora saludamos a Luis Antonio Orozco. Luis Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Sandra, muchas gracias por la invitación. Él es doctor en administración y profesor investigador de la Universidad del Externado. Y Luis Fernando García, ¿cómo estás, Luis Fernando? Muy buenos días, Sandra, muy bien, gracias. Él es contador y auditor forense, máster en contabilidad forense, especialista en auditoría forense en la Universidad de Externado. Ellos dos estuvieron en esa investigación y vienen a compartir con nosotros esas conclusiones tan importantes sobre este caso. Y pues antes de empezar quisiéramos hablar un poco en qué va el caso Interbolsa en este momento, qué ha pasado con los protagonistas, qué ha pasado con Juan Carlos Ortiz, con los Jaramillo, en qué podemos hablar en este momento después de 6 años, qué ha pasado con ellos. Luis Fernando o Luis Antonio. Bien, pues el proceso de Interbolsa, que es aparte de fondo premium que se suelen asociar, y sin duda alguna hubo una vinculación muy grande, sobre todo en el proceso de la toma hostil contra Fabricato, pues tiene dos tiempos diferentes. El proceso de Interbolsa, que todos sabemos recientemente se prescriben 2 delitos, está ahora atravesando pues un momento de preocupación en la justicia porque, como dice el fiscal Martínez, estas cosas no pueden quedar impunes y se va a trabajar a toda marcha con el fin de poder responderle a la sociedad, a la justicia y a la forma como nosotros los colombianos esperamos que obre la institucionalidad, para no premiar unas actuaciones que van en contra de la ley y la moral y que desafortunadamente hasta lo corrido, por la dificultad del caso, por lo complejo de la construcción de pruebas, pues ha terminado en lo que hemos visto de preclusión de delitos. Básicamente en Interbolsa la situación ahora es el proceso sobre 2 delitos, la manipulación de acciones y la administración desleal, que esos ya tienen más o menos 8 o 10 años para la prescripción en términos pues de condenas, en la tasación de penas. Por lo tanto, pues hay un tiempo medianamente prudencial para que se pueda trabajar el proceso contra el señor Alessandro Corridori y los demás asociados en lo que fue la concertación para el trabajo con la acción de Fabricato, que pasa de 20 a 80 pesos, ¿no? Y rápidamente con el tema de fondo premium, lo que está pasando ahora es, están en los preparatorios. El inicio del juicio se da el próximo año, pero en estos preparatorios empiezan maniobras dilatorias. Nosotros sabemos que en el marco de este proceso los abogados defensores empiezan a pedir pruebas y testimonios. Por ejemplo, una que llama la atención es que se quieren escuchar a más de 1.200 víctimas. Entonces, ese tipo de solicitudes con los requisitos y las necesidades legales en función de esa defensa, pues entorpecen el proceso. O sea, ¿cuánto puede durar una audiencia de 1.200 víctimas? Eso no tiene sentido. En el caso Interbolsa se hablaron más o menos de unas 200. Tú tendrás, Luis Fernando, un poco más memoria de eso, pero pues es un asunto muy complicado y los abogados lo solicitan en base pues al derecho, que favorece la forma en la que se está llevando a cabo pues un análisis de las diferentes pruebas y circunstancias para poder emitir juicios, ¿no? Entonces, pues se está jugando en ese sentido de las preparatorias a poner recursos. Por ejemplo, sabemos que algunos de los imputados en el caso del fondo premium presentan recursos 3 días antes de una audiencia. Entonces, obviamente para la juez esto no
no es un asunto de no tuve el tiempo necesario de mirar las pruebas, tengo dificultades en acceder a una u otra información, sino simplemente pues formas dilatorias que permite el sistema penal acusatorio y que yo creo, y hemos discutido mucho en el plano académico, necesita una reforma importante. Y esto nos lleva a que más de 30 personas hayan sido investigadas, pero solo 5 estén encarceladas y el resto tenga temas como vencimiento de términos dentro de unos procesos. Ustedes, como universidad, dentro de ese grupo investigativo, ¿qué encontraron? ¿Qué fue lo que encontraron en esas investigaciones y qué conclusiones sacaron de esas investigaciones? Pues bueno, parte de las digamos, conclusiones que arrojó el estudio es que, primero, hay un sinsabor en la comunidad respecto de los resultados que en materia judicial se han venido adelantando, y eso digamos, para las personas que teníamos, pues ya no hago parte de esa unidad ni de la Fiscalía General de la Nación hace un poco más de un año, pero sí queda el sinsabor de la comunidad respecto de la actuación de la autoridad. Yo quiero, digamos, precisar un poco respecto del papel que juega esa unidad. Es una unidad que se creó prácticamente nueva, porque en Colombia no tenía antecedentes de este tipo de delitos tan sofisticados, ¿no? En la realidad, pues los temas de bolsa solo lo manejaba la bolsa, y no era un tipo delictual que había sido generalizado o que tuviera antecedentes al respecto. Y eso fue un problema al principio, pero sin embargo se conformó un equipo muy importante, muy grande, respecto de varios especialistas que colaboramos en esa actuación. Yo quiero también, digamos, precisar un poco respecto de que el tema de lo que ha pasado en estos días, respecto de los vencimientos de algunos de estos tipos de delitos, pues a mí me han llamado personalmente: Luis Fernando, ¿qué pasó? Mira que esto, mira que lo otro. Pues hombre, uno siente de cierta manera tristeza, porque es que impotencia, porque es que la fiscalía es un actor. La fiscalía es un actor dentro del orden judicial. O sea, esto es ¿cómo se le llama? Esto es un proceso, esto es tiene que ser una articulación entre los jueces, entre los jueces, la fiscalía, la defensa, es un sistema, y la fiscalía es un actor, ¿sí? Yo les puedo decir con conocimiento de causa: mire, la fiscalía siempre estuvo preparada, esperando el juicio. Nosotros estamos esperando el juicio, pero por factores externos a la fiscalía no se pudieron adelantar las cosas en los términos legales, pues ya se sale de la mano. ¿Pero qué tipo de factores? Las dilaciones, por ejemplo, que no dependen de la fiscalía. La fiscalía es un actor, tiene sus pruebas. La defensa es otro actor, tiene sus pruebas. Las víctimas son otro actor del proceso, tienen también sus pruebas y tienen derecho a controvertir infinidad de situaciones y complejidades que sean dentro del proceso judicial, ¿sí? Y mire, y ahí se trabaja casi 18 horas al día. O sea, es un trabajo supremamente arduo. Yo le debo problemas de salud, precisamente eso me llevó a retirarme. Pues yo le debo problemas de salud al trabajo que se adelanta en esas unidades tan especializadas, y la presión es supremamente grande. Entonces, eso, digámoslo, dejando un poco el tema del contexto. Las otras conclusiones son las operaciones, ¿no? Digamos que parte de la responsabilidad mía en el capítulo que hicimos a nivel académico, esto no fue un tema investigativo judicial, sino fue un tema académico, ya con temas fallados, de condenas y todo esto, cómo se documentó, pudimos mirar, digamos, situaciones y conclusiones alrededor de las operaciones. Para nosotros no era concebible que en un año, un poco más de un año, se pujara la acción de fabricato y se inflara de manera artificial. Y eso quedó demostrado en el proceso, ¿sí me hago entender? Entonces, esas conclusiones, a nosotros como forense, a la comunidad forense, que somos los que investigamos, y qué desafortunado que los hechos sean posteriores. El auditor forense y el contador forense no puede estar en la prevención. Eso tenía que estar en cabeza del autorregulador del mercado, en cabeza de la superintendencia financiera. O sea, ellos eran actores que tuvieron que haber prevenido en su momento. Ya la fiscalía entra y los forenses entramos es posterior a los hechos, ya acaecidos, ya desarrollados, ya cuando hay víctimas, qué desafortunado, ya cuando hay pérdida de recursos, qué desafortunado.
Y además de eso, otro aspecto fue el tema del lavado de activos, que por acá no se ha visto por ningún lado. Bueno, pero digamos que después de que explotó el tema de Interbolsa, se sabe que la Superintendencia Financiera y el Autorregulador del Mercado de Valores tomaron ciertas medidas con respecto al caso y en temas de regulación. ¿Esas medidas ustedes creen que son suficientes, que eso puede llegar a prevenir otro tipo de escándalo como este? Yo creo que no son suficientes. ¿Por qué? Porque es que las medidas preventivas, y eso es una crítica que no solo se le hace o no se le hizo a la superintendencia, sino también a la revisoría fiscal, a la misma auditoría interna, que son órganos de control, son los órganos que tenían que estar ahí para que esto no sucediera, y aún así sucedió. Entonces ya se sale a otros factores que más adelante explicará Luis respecto de cómo funcionan estas redes, ¿sí? Yo les hablo de las operaciones. Mira, si tú cometes una operación, por ejemplo, la primera operación de compra a través del tema de los créditos por repo, sí. Si tú vas y tú como superintendencia le dices, mire, usted no puede, tiene que desmontar estas operaciones, usted tiene que empezar a regular estas operaciones o a cancelar estas operaciones porque hay un alto nivel de riesgo. Interbolsa tuvo que haberla hecho en su momento y aún así no lo hizo. ¿Sí me hago entender? Entonces esa prevención no sirvió de nada. Pero si la superintendencia en ese momento, al mes o a los 2 meses de haber iniciado estas operaciones, o que pasaron fue más de un año respecto de cómo poder inflar la acción de Fabricato, en ese momento le dice a la fiscalía, oiga fiscalía, mire, probablemente aquí hay hechos indiciarios que nos pueden llevar a una falsedad, ojo, 1 o 2 meses, la fiscalía fuera podido actuar de inmediato. Ojo que la fiscalía o los forenses no necesitamos que se hagan 1000 operaciones. Con 3, 4, 5 operaciones tú estás violando la ley. ¿Sí me entienden? Entonces ya los forenses podíamos haber actuado de manera más inmediata y no posterior cuando ya hay un daño tan impresionante. Bueno, a esta hora les quiero invitar a que hagan sus preguntas acerca del caso Interbolsa. Tenemos acá 2 profesores de la Universidad del Externado, 2 docentes que han estado en las investigaciones sobre este caso tan emblemático para nuestro país, que ha sido el mayor descalabro en el mercado bursátil del país. Los invito a que hagan sus preguntas, sus comentarios. Ya tenemos por acá algunas preguntas. La primera es de Lili Cardona. Ella dice, la Fiscalía General de la Nación aplicó el derecho de extinción de dominio a los implicados en el fraude para reparar a las víctimas. ¿Cuánto se ha reparado y cuánto falta en términos financieros? Bueno, el tema de la extinción de dominio, sí te puedo decir que sí. Fue inclusive documentado este año, se iniciaron procesos de extinción de dominio para la persecución de esos bienes, de los bienes de las personas que están, digamos, involucradas directa o indirectamente en el escándalo. Creo que la cifra, yo lo leí en medios, está por alrededor de 20.000 millones de pesos en bienes. Pero aquí hay un problema, discúlpame, yo pues como investigador siempre vemos el tema alrededor de los problemas. Sí. La extinción de dominio no quiere decir, la ocupación, que es la fase inicial de extinción de dominio, no quiere decir que haya extinción. Probablemente estas personas pudieron haber adquirido sus bienes que son objeto de medida antes del proceso. Entonces eso se va a convertir en un problema porque parte de esos 20.000 millones, probablemente, lo digo especulativamente, van a tener que ser devueltos. Entonces las víctimas no se pueden esperanzar porque les extinguieron 20.000 o iniciaron procesos de extinción por 20.000, que 20.000 se vayan a recuperar. ¿Sí me van a entender? Porque estas personas, por lo que digo, probablemente sus bienes los pudieron haber adquirido antes, y eso en la extinción de dominio se llama temporalidad de la acción. Entonces eso es un problema. Bueno, esto desde el punto de vista de las operaciones, y veníamos hablando de qué más encontraron en este estudio tan importante. Luis, ¿qué podemos hablar de las redes? Dentro del enfoque que se tiene para poder explicar la forma como se comete un fraude a gran escala y se generan unas capacidades de corrupción en el marco de unas operaciones en el mercado de valores, lo que proponemos nosotros en la investigación realizada y publicada recientemente en la segunda entrega del programa de rectoría de la universidad, Así habla el externado, en el estudio de corrupción en Colombia, es
utilizar el análisis de redes sociales para entrar a explicar más allá del triángulo y el diamante de fraude la forma en la que se puede desarrollar una operación a tal nivel. En ese sentido, cuando hablamos, a ver, para hacer una precisión de redes sociales, hablamos de networking puro y duro, es decir, de relaciones de tú a tú, no de redes sociales en internet. Correcto, estamos en el proceso de identificación de la forma como las personas entran en un proceso de compartir tiempo, intensidad emocional, intimidad, reciprocidad, y eso genera confianza. Y en la medida que se genera confianza, inicialmente como lo proponen los marcos analíticos de homofilia, yo me parezco a ti y los dos tenemos intereses similares, podemos empezar a realizar unas formas de entender ciertas actividades conjuntas. Entonces nosotros empezamos a explicar cómo Interbolsa desde 1997, cuando llega Juan Carlos Ortiz, sancionado de la Bolsa de Valores de Bogotá, expulsado de la bolsa, con la práctica de deposición propia en los test, que sabemos también por las sanciones de César Mendoza, quien era su amigo de la universidad, y que ellos, estando él en la César Mendoza en el Ministerio de Hacienda, coordinaban información para poder tener unos beneficios más altos de los que se podría en un mercado ciego. Pues evidentemente ese tipo de prácticas, ese traducir lo que es corrupto o no, lo que se puede lograr o no, empezó a calar en Interbolsa. La forma como nosotros explicamos la construcción de relaciones, luego la amistad que tiene el señor Ortiz con Tomás Jaramillo, y de ahí cómo las personas van dándole significado a las prácticas, generando una cultura, como bien describe Jorge Arabia Wattenberg en sus cartas de arrepentimiento, de por sí válidas, que algunas fueron criticadas, pero yo me atrevo a decir que es importante que la gente reconozca sus errores y nos cuente que salió mal. Pues esa cultura del todo se puede, del todo vale, va generando en las relaciones sociales ese tranquilo que aquí salimos bien, venga, yo le cedo, de alguna forma, digamos que soberbia, ¿no? Porque, bueno, ya compararlo con el tema de las mafias, valdría la pena mirarlo con más cuidado. El asunto es que nosotros empezamos a evaluar cómo las personas que diseñan una operación a gran escala van dándole a los diferentes funcionarios y a personas fuera de la organización funciones, pero en un proceso de generación de confianza, de relaciones a largo plazo. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo existen formas de delegación de actividad y autoridad dentro de la comisionista, pero también cómo eso iba pasando en el marco del fondo premium, y cómo se le decía a los empleados: oiga, mira, asume esta responsabilidad a través de una representación legal. Entonces ya la gente se sentía importante. Oiga, qué maravilla, voy a ser representante legal de una compañía del fondo más importante de Colombia. En muchos casos jóvenes. Claro, jóvenes que llevaban pocos años graduados, que querían mostrarse con sus jefes. Entonces, lo que en la teoría se llama el guilt by association, los culpables por asociación. Yo le voy dando como emprendedor de la corrupción responsabilidades, y aquí lo interesante que nosotros empezamos a evaluar es cómo hay un primer momento donde se concentran estas personas en relaciones directas y tienen una centralidad muy alta, y luego se van haciendo la periferia y van concentrando relaciones dentro de las personas a las que ellos delegan las responsabilidades. Entonces, cuando llegan los juicios, llega la policía judicial, ya tenemos un centro periferia medianamente definido, y en ese sentido, pues la fiscalía necesita mostrar resultados y le echa mano a los que tiene ahí cerquita, los que están más untados, que son los que están en la mitad de las redes, ¿no es cierto? Claro. Y los emprendedores de la corrupción desligados, pues está en la periferia y dilatando, y a mí demuéstreme, y ellos sí tienen asesorías de prestantes abogados, mientras que los empleados que están en la mitad dicen: ¿y aquí qué pasó? Yo estaba registrando unas operaciones, el tema de la... Exacto, de la sobreconformidad con el cumplimiento de las órdenes. Y esto es interesante, ¿por qué?
nosotros encontramos unos patrones similares en un par de estudios en los Estados Unidos. Uno renombrado es el de Enron y otro que pasó con la General Electric y la Westinghouse hacia los años 60, de la forma como se genera esa estructura centro-periferia. Y lo interesante es que en la literatura académica a la fecha no se ha propuesto un marco teórico generalizable para poder entender ese proceso por el cual la gente pues busca desligar sus responsabilidades y pasa de un centro-periferia, lo cual nos abre como académicos una oportunidad muy grande para poder contribuir en el plano de generación de teorías. ¿Que para qué sirve? Teoría de la corrupción. Claro, ¿y para qué nos va a servir eso? Porque una teoría es fabulosa porque permite explicar y predecir algo. Entonces, si yo puedo explicar un fenómeno y sé cómo se desarrollan las redes de corrupción y el desarrollo del fraude, puedo generar mecanismos de prevención y control. Y es por eso que nosotros todo este trabajo, en términos como estamos haciendo con nuestro estudiante de doctorado, Mario Antonio Ruiz, es comparar diferentes estructuras. Porque viendo esas regularidades, nosotros podemos empezar a contribuir con herramientas en Fraud Analytics, en la analítica del fraude, para poder tener mecanismos de prevención. Porque lo que decía Luis Fernando, las regulaciones se van modificando, pero también necesitamos otra serie de herramientas que nos permitan en el campo forense, que nos permitan en el campo de control social de las corporaciones y en la forma como se estructuran los mecanismos de control multinivel, o sea, cómo está operando las superintendencias, la revisoría fiscal, el control interno, la gestión de riesgos dentro de las corporaciones, pues un compartir, un coordinar información y actividades, porque es ahí donde nosotros pecamos. Y de hecho el análisis de redes, cuando nosotros nos preguntamos duro y fuerte por qué se logran a través de las redes de relaciones sociales evadir los mecanismos de control, pues eso lo hemos expuesto ya en varios lugares, evidencias que han dado los medios sobre el entonces superintendente de sociedades en paseos familiares y compartiendo momentos de intimidad, ¿sí?, con Tomás Jaramillo, ¿no es cierto? Entonces ahí uno empieza a explicarse cómo es que logra saltarse esto, o el tema de la puerta giratoria con el señor Juan Felipe Ruiz, que es un alto funcionario delegado en el tema en la Superintendencia Financiera de Valores y luego es director de riesgos en Interbolsa Holding S.A., que está por encima de Villadiego. De un ente de control a una entidad controlada, y pasar de la entidad controlada a un ente de control parece que es como el pan de cada día en cada caso que uno revise de corrupción y en que involucre ex funcionarios del Estado. Sí, y es algo que vale la pena mirar con mucho detenimiento en pro de que se creen mecanismos para poder contribuir a que la corrupción y el fraude se disminuyan, porque cuando se están cooptando las agencias del Estado encargadas del control y se debilita la institucionalidad a partir del desarrollo de redes de relaciones sociales, de amistad, de confianza, de compinchería, llamémoslo claramente, pues es posible que se pueda tener control sobre las acciones. Que nosotros veíamos las alertas del autorregulador del mercado de valores y uno dice, pero ¿cómo no se hizo nada? ¿Por qué no se intervino? Y cuando uno va y mira al fondo, es que allá hay redes de relaciones sociales. Es que Rodrigo Jaramillo estaba en la junta de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, es un poder de una élite, como lo ha explicado claramente Gloria Valencia, sus fabulosos libros sobre el caso, pues de una élite que logró una posición en la sociedad sobre su capacidad de generar riqueza y de mostrar, porque el edificio y las oficinas en Nueva York y en Brasil y en Luxemburgo, pues era simplemente el modelo del pavo real, donde mira qué empresarios somos, cómo creamos de riqueza, pero detrás se está inflando mucho. Es una ingeniería, como se suele decir, que no crea cosas reales sino sueños, y cuando los sueños se desinflan, pues se generan unas pesadillas muy grandes, ¿no?
Bueno, vamos a pasar a unas preguntas del público. La primera, Luis García Suárez, él pregunta si se tipificó el concierto para delinquir. Bueno, el tema del concierto para delinquir, digamos, lo que exige el tipo penal es que hayan 2 o más, ¿sí? Entonces, cuando creo que el tema de las condenas ya superó los 4 o 5 personas, entonces ya el tipo penal, pues, si hay 2 o más, ya estaría tipificado, claro que sí. Vale. Y también pregunta si hubo una falla en el servicio y se imagina que hay muchas demandas contra el Estado. ¿Eso lo tienen ustedes en su radar, las demandas contra el Estado? Pues nosotros conocemos el caso de Corridori, quien le dice a través de su abogado al Estado, el sistema de supervisión, el sistema de control no actuó y por eso pasó todo lo que pasó y yo estoy perjudicado, algo que es absolutamente irrisorio y se cae de su peso y se cayó de su peso, pero pues es lo que sabemos de demandas contra el Estado, pero seguramente los abogados estarán pensando formas para quienes están defendiendo, pues en caso de que la fiscalía no logre demostrar, por ejemplo, en el caso del mismo Corridori, la manipulación de acciones y la administración desleal, pues cómo recuperar el año y medio que pasó en la cárcel con alguna compensación, pero pues es irrisorio, además es absurdo una persona que viene porque es italiano y aparece de la nada. Bueno, ese caso de Corridori es bastante particular. Luis, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes sacaron dentro del estudio? En ese caso Corridori. Como te contaba, llega con la evidencia que tenemos a tratar de juntarse con la élite por el tema de que es italiano y sabemos pues que se inventa que era corredor de la Bolsa de Milán y que ha sido ejecutivo de Parmalat, etcétera, etcétera. Entonces logramos entrar en el círculo de ¿quién era donde se movía real? Pues lo que se sabe por ahora es que él llega pues como inmigrante sin nada adelante y detrás, así escuetamente. En algunas revistas tuvimos la oportunidad y de hecho la revista Semana tiene una publicación muy interesante donde muestra una foto de una revista italiana que dice: este señor, ¿quién es? Aquí no lo conocemos, puede ser cualquier persona. Y cómo llega, y por el hecho de ser italiano y de ser extranjero, inventarse una historia que de la Bolsa de Milán y demás, pues básicamente embaucar a unas personas que ven en la oportunidad de unos éxitos que él había tenido en otrora con Acerías Paz de Río y Coltejer, pues la posibilidad de hacer grandes ganancias. Y cuando uno se para, digamos, desde un punto crítico y dice, hombre, pues vamos, tenemos un negocio interesante, porque si viene una compañía como Fabricato que está perdiendo 44.000 millones al año, tiene unos lotes que pueden ser el punto de generación de riqueza futuro, pues vale la pena comprar acciones de esa compañía. Y sobre esa lógica ellos se meten en ese cuento, en ese discurso, y obviamente ese pensar de que estamos haciendo un fraude, pues no es el corriente de su razonar. Ellos están haciendo un negocio como cualquier otro. Es un activo que vale la pena comprar y por el que vamos a apostar. Y en ese sentido inicia el proceso. Pero lo interesante es después cómo Corridori sí logra, y eso pues hay evidencia en el marco de las pruebas de la Fiscalía que nosotros hemos podido evaluar en el escrito de acusación, ir tejiendo las puntas en la compra y venta de las acciones, lo cual es prohibido en el mercado de valores. Eso es la manipulación de la especie. Manipulación del mercado. Entonces, eso lo hace él con un grupo de personas que coordina con unas compañías, ¿sí? Ahí lo que vale la pena preguntarse, si él coordina esto y ya ahí empiezan los problemas, es que estaba pensando personajes como Rodrigo Jaramillo, como Jorge Arabia, que estaba pensando el mismo Juan Felipe Ruiz, que era el director de riesgo de la holding, y que sabemos también por algunas denuncias en la prensa de Alberto, el periodista antioqueño, Alberto Donadío,
cómo era la asesoría que le prestaban las firmas de corredor y para venderla el señor Juan Felipe Ruiz. En ese sentido, pues ahí está esa cooptación de agentes que tienen poder y relaciones con entes de control, con el mismo comité de riesgo, pues que los llevan sin duda alguna a tener la posibilidad de seguir apostándole. Porque una de las cosas interesantes que nosotros encontramos en el caso es que la teoría de la decisión nos dice, la gente es racional, hace cálculos, está todo el tiempo mirando Exceles y mira cómo los precios varían y hacen los análisis, y nosotros estudiando las decisiones en las actas de la junta directiva de la comisionista no era racional, encontramos que no era nada racional, era una apuesta desenfrenada, no hay que seguir apostando. Hay una parte en las actas más o menos del año 2000, inicios del 2012, donde nosotros encontramos que el señor Villadiego, Tomás Villadiego, presenta una evidencia y dice, oiga, mire, aquí hay un problema con el patrimonio técnico, esto está peligroso, estamos corriendo un riesgo grande, y la decisión que toman los directores es seguir apostando. Dice, no, pero hay que seguir ampliándole cupo a esta gente para poder continuar con la operación, porque hay que sacarla adelante. Y ellos lo están viendo y mencionando como un negocio, ya no en cifras, sino yo necesito salir bien de esto. Y yo siento, y eso son cosas que yo quisiera comprobar con algunas entrevistas más, si es ese afán desenfrenado de lucro en sí, o es lo que ya nosotros hemos estudiado en el marco de los grandes empresarios y su psicología, que es ganar, ¿no? El tema de la plata va aparte, es ganar, es decir, mire, lo saqué adelante, ¿no? Bueno, pues acá hay un par de comentarios que van en el mismo sentido. Primero, Lili Cardona dice, ¿por qué no existe una política clara en Colombia en cuanto a la protección inversionista de nacionales e internacionales? Ahora los delitos contra los inversionistas que actúan de buena fe no solo es con empresas fachadas físicas, sino también virtuales, es decir, a través de internet, como páginas web ilegales de bolsa, acciones, mercado de capitales, forex, opciones binarias, robots financieros. O sea, obviamente en este momento y en la era digital se ha visto un auge de nuevas tecnologías que también están al servicio de personas corruptas que se aprovechan de los inversionistas. Ella dice, ¿por qué no existe una mayor vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, tanto de las empresas físicas legales como ilegales a través de internet? Y lo complementamos con una opinión de Alberto Parra Barrios. Él dice, las crisis financieras que hemos tenido en Colombia han sido por descuido de las instituciones de vigilancia como la superfinanciera, las supersociedades, que son entidades que tienen las herramientas para prevenir, pero dejan pasar los hechos y causas y al final no hay nada que hacer. ¿Ustedes qué opinan de este tema? Yo te puedo decir desde el punto de vista forense lo siguiente. Si las superintendencias, lo que pasa es que la superintendencia es la entidad. Aquí tenemos que ver la capacidad que tienen los superintendentes, sus delegados y los funcionarios, que son los que finalmente desarrollan esta actividad. Si tú ubicas a una persona experta en riesgos de la superintendencia, para que vaya, y coloquémoslo en el marco de Interbolsa, para que vaya y te evalúe el riesgo de Interbolsa, el riesgo de cartera, él te va a evaluar el riesgo de cartera. Pero ese funcionario no va a conocer qué delitos se pueden cometer desde el análisis de ese riesgo. Me explico. Si yo estoy manipulando la cartera, probablemente tengo que manipular estados financieros, claro, para poder dar apariencia de licitud, de sanidad, de una cartera sana, ¿sí? Pero si yo muevo el estado financiero, yo estoy incurriendo en un delito que se llama falsedad en estados financieros, que está contemplado en la ley 222 de 1995 y que te remite necesariamente al Código Penal a la falsedad en documento privado. Si tú haces esta trazabilidad hacia un funcionario de riesgo de cartera, ese funcionario queda perdido. Entonces creería yo que se debe formar al funcionario, así esté en riesgos, así esté en la prevención. Oiga, ¿qué pasa si yo manipulo la cartera? Ojo, puede pasar que yo tenga que manipular necesariamente estados financieros y esos estados financieros me va a tener que llevar necesariamente a una revisoría fiscal, que es la que tiene que avalar que esos estados financieros están, y abro comillas, de manera razonable, cifra que no comparto, de manera razonable, ¿sí?
Y por supuesto ahí ya vemos otro actor, que es la revisoría. Si falla la revisoría y la revisoría va y te dice, como es el caso que pasó acá, donde la revisoría probablemente quiso pronunciarse, pero la cooptación no la deja, porque esto es un negocio también, entiende que las firmas de revisoría fiscal es un negocio para ellos. Probablemente tenían que elegir entre, oiga, si digo esto, si me pronuncio a través del dictamen, si me pronuncio a través de una nota a los estados financieros, probablemente me quede sin el contrato, probablemente me quede sin recibir los no sé cuántos miles de millones cuesta una asesoría para un grupo como estos, para unas empresas grandes de este país. Eso cuesta mucho dinero. Y por supuesto, cómo es el modelo de negocio de estas firmas también deja entrever un poco por qué esto nunca se iba a saber a través de la revisoría. Ahora, hay una nota a los estados financieros del 7 de noviembre. O sea, el descalabro se destapa es el 2 de noviembre del 2012. Y hay una evidencia donde la revisoría fiscal se pronuncia el 7. Hombre, ¿ya para qué? Bueno, por acá hay una pregunta muy interesante de Miguel Ángel Camacho. Él dice, ¿qué se puede rescatar de esta debacle? ¿Qué han aprendido los gestores del mercado de valores o siguen haciendo las mismas prácticas en contra del inversionista? En el marco del mercado de valores yo creo que todavía hay mucho por aprender en temas de la capacidad de coordinación que tengan las diferentes agencias de control y la forma como nosotros como inversionistas, como empleados en las firmas, como funcionarios dentro de otras agencias del Estado no directamente involucrados dentro del mercado de valores pueden compartir información, estar alertas, ¿sí? Y en eso la acción periodística ha sido muy importante en esa posibilidad de fiscalizar, dar cuenta, poner en la opinión pública hechos para que se den acciones, para que la gente tome conciencia y para que los entes de control puedan avanzar. Y en ese sentido, pues hay que caminar mucho. Sin embargo, más allá del asunto del mercado de valores, yo creo que en general este caso nos muestra la importancia que tiene para el país poder formalizar una educación en temas de responsabilidad de los administradores, en temas de manejo societario, de forma tal que las personas que están asumiendo, por ejemplo, representaciones legales, tengan unos mínimos de conocimiento frente a las responsabilidades que le vienen en su actividad y con la sociedad. Y es en esa creación de cultura, de conciencia de quienes van a operar en el mercado de valores, quienes van a trabajar como corredores, quienes van a trabajar como representantes legales, donde nosotros podemos realmente dar un paso adelante en contra de la corrupción. Y en ese sentido nosotros hemos propuesto en la Universidad Externado de Colombia la importancia de surtir una serie de capacitaciones para estas personas, de forma que cuando asuman una posición tengan conocimiento y conciencia de lo que van a desarrollar. Bueno, usted tocó un tema muy importante, es el tema de la educación, y ya para cerrar, ustedes como docentes, como investigadores, ¿qué consideran que necesita nuestro sistema en general para evitar estos casos de corrupción, para un tema de prevención y que la gente realmente identifique dentro de su educación la importancia de luchar en contra de la corrupción, la importancia de la ética, de incorporar los valores dentro de su ejercicio profesional? ¿Qué le hace falta a la educación? Sobre eso, dos comentarios para dar la palabra a mi amigo Luis Fernando. El primero, en temas de educación, como lo venía comentando, crear espacios de formación y de interacción donde diferentes actores dentro del sistema judicial puedan compartir espacio y crear capital social entre ellos. Hay un trabajo bien interesante que nosotros venimos pensando en unos trabajos que hacemos en la universidad con diferentes agencias del Estado en el marco de los sistemas de seguridad. Entonces trabajamos un programa con la policía, trabajamos un programa con el ejército, trabajamos un programa con la fiscalía, trabajamos un programa, son programas cerrados, con la Dirección Nacional de Inteligencia, etcétera. Pero nosotros creemos que si logramos juntar 3 estudiantes de la fiscalía, 3 estudiantes que vienen de la policía, 3 estudiantes que vienen del ejército, 3 estudiantes, podemos generar a partir de unos conocimientos compartidos
y del capital social, que es lo que más importante genera estos procesos de formación, que la gente se conozca, que comparte información, que puedan generar lazos comunicantes entre las diferentes actividades de estas agencias. Yo creo que podemos dar un avance y contribuir. Lo mismo pasa pues en el marco de la rama judicial. Y lo segundo que consideramos es, en la medida que nosotros avancemos en investigación, sobre todo en el marco de esta cuarta revolución tecnológica de los sistemas ciberfísicos, donde nosotros podamos encontrar mejores formas a través de la analítica y de la Big Data, de poder estructurar con la información disponible, que es no estructurada, por cierto, conocimiento con el cual podamos prevenir y también tener evidencias ya para los juicios. Creo que damos una base importante y en eso estamos hasta ahora despegando. Yo creo que en la medida que nosotros como académicos podamos trabajar, por ejemplo en el caso particular de lo que hacemos en el Centro Nacional de Pensamiento Estratégico y Prospectiva en la Universidad Externado, estamos buscando alianzas con universidades como Georgia Tech, que tienen unos programas de forecasting tecnológico fuertes, los cuales nosotros podemos trabajar y poder apropiarnos de estas tecnologías para hacer vigilancia tecnológica, para hacer marcos y de análisis y escenarios prospectivos, de forma tal que podamos hacer apuestas en investigación y desarrollo, que Colciencias pueda, a través de los fondos de regalía, poder apalancar grupos de investigación en forense, grupos de investigación en Big Data y analítica, grupos de investigación en sociología, en psicología judicial, etcétera, para poder crear conocimientos y avanzar en la forma que podemos nosotros trabajar la prevención y el control del fraude. Bueno, desde la visión poco investigativa, desde la visión un poco forense, yo debo decir que, mira, el delincuente tiene conciencia forense, y eso lo dicen los perfiladores criminales. Hay una manera de prevención, complementando un poco el tema de las redes, y es también analizar los perfiles criminales de estas personas antes de que lleguen a ocupar. Un perfilador criminal sí puede encontrar rasgos que lo dice el narcisismo, lo dice la psicopatía, quiénes son los delfines, los psicópatas con poder. Ojo, que estas personas, hemos hecho investigaciones ya y han arrojado unos resultados interesantes respecto al daño social que hace un psicópata con poder comparado, por ejemplo, con Garavito. Garavito, tú ves, y pues, es doloroso citar un poco el tema de los niños, las violaciones, pero ojo, que estos psicópatas con poder, que manejan recursos, que hacen fraudes multimillonarios, que se roban el erario público, el erario privado, como en el caso de Interbolsa, hombre, también impactan a la sociedad directamente. Hoy estamos pagando yo no soy bogotano, pero vivo en Bogotá hace muchos años, y hoy todavía estamos pagando de manera indirecta lo que significó la contratación aquí en Bogotá. Lo de la 26. Lo de la 26. Nos subieron los impuestos y nadie dijo nada. Eso es una manera de hacerle daño. No construir un hospital, psicópatas con poder. No construir las escuelas, psicópatas con poder. El caso del descalabro Interbolsa, psicópatas con poder. Hay rasgos que se pueden evidenciar. El psicópata con poder tiene conciencia forense, y las autoridades tienen que empezar a desarrollar conciencia forense en sus autoridades, en sus funcionarios, para poderlos detectar, y anticiparse a lo que ellos puedan hacer. Y de pronto hacer unos mecanismos de prevención para que no lleguen al poder. Por supuesto, total. Bueno, pues agradecemos muchísimo a ustedes el tiempo que dedicaron para estar con nosotros acá, analizar un poco el caso de Interbolsa. Luis Antonio, Luis Fernando, muchísimas gracias por estar acá. Con todo gusto. A ti, Sandra, muchas gracias, y a Carlos Enrique también por la invitación. Muchas gracias a ti, Sandra, Carlos, de verdad que muy complacido estar acá. Bueno, pues con este tema finalizamos, digamos, todo lo que hemos venido hablando sobre el caso de Interbolsa, para conmemorar los 6 años de este descalabro tan sonado y tan escandaloso que tuvo el mercado bursátil. Les agradecemos mucho su conexión, agradecemos sus preguntas y los esperamos en una nueva edición de Al Tablero mañana a las 11. Feliz tarde.